Ir a la parte del tema número 3 y estudiando los casos que se presentan al momento de resolver o calcular el límite de una función. Ok. Vamos a continuar con esta parte. Necesito un comprendido. ¿Se observa la diapositiva? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Límites trigonométricos. Ok. Bien. Entonces, como una parte del tema, no olviden que estamos en el caso número 2, donde el punto de acumulación no pertenece al dominio de la función y el límite no está definido. Eso significa que al evaluar el límite obtenemos una indeterminación, ¿no? Estamos entonces en el caso 2. Hoy terminamos el caso 2 y si hay un poquito de tiempo, el caso 3, con lo que concluiríamos el tema número 3. Muy bien, entonces sigamos. Decimos que una función cuya variable está afectada de la función trigonométrica, ¿no? Una función podría ser seno, coseno, tangente o sus recíprocas, ¿ya? Se denomina función trigonométrica. En el caso de que yo quiera calcular el límite o su límite, ¿ya? Lo primero que debo considerar es básicamente este teorema. ¿Qué nos dice el teorema? El teorema nos dice que si el ángulo X, no olviden que X está medido en radianes y X es el ángulo, ¿no? X es un ángulo. Debe variar desde menos pi medios hasta 0, ¿ya? O sea, significa desde en el primer cuadrante o desde el primer cuadrante en el mismo sentido del movimiento de las manecillas del reloj desde 0 hasta menos pi medios. O desde 0 hasta pi medios en el sentido antihorario, ¿ya? Entonces, si X está comprendido en ese intervalo o en ese rango, entonces se define estos tres límites, los más importantes. ¿Qué nos dicen? Que el límite de la función seno, cuando X tiende a 0, no olviden que 0 es el punto de acumulación. Si yo reemplazo aquí el seno de 0, el 0 es 0. Y el límite del coseno, cuando X tiende a 0, si yo reemplazo acá el 0, coseno de 0 es 1. Y el límite del seno de X dividido entre X, este es el límite que más vamos a aplicar. Fíjense que el argumento de la función seno del numerador es el mismo que el argumento o que el denominador, ¿no? Es el mismo. Si acá fuera, por ejemplo, seno de, qué sé yo, 3, seno de 3, aquí también debería ser 3. Si se cumple eso, dice, y además cuando el punto de acumulación X tiende a 0, entonces esto es igual a 1. Estos tres límites nos van a ayudar enormemente a poder resolver los límites trigonométricos. Pero una forma derivada de estos tres límites se puede deducir también las siguientes proposiciones, ¿ya? Si asumimos que U es una función compuesta, es una función de X, ya es una función compuesta, no siempre va a ser X, fíjense que acá X es simple, ¿no? En realidad esta es una función identidad y igual a X, ¿no? Entonces no siempre puede ser así, puede ser una función cualesquiera, ya, función de X. Entonces se tiene el límite de, si nos fijamos acá, U, ¿no? U es una función, es lo mismo que X, ¿no? Si yo tengo U sobre el seno de U, que sería el recíproco de esto, ¿no? El recíproco. Cuando U tiende a 0, eso sigue siendo 1. De hecho, ¿no? Si es 1 sobre 1, pues es 1. El límite de la tangente, del mismo modo, tangente de U sobre U, si nos fijamos acá el argumento U, es el mismo que este otro, es el mismo, ¿no? Entonces, cuando U tiende a 0, esto es igual a 1. ¿Ya? Y el límite del recíproco, que sería U sobre tangente de U, ¿ya? Sobre tangente de U, cuando U tiende a 0, esto también es
1. ¿Ya? Entonces, como veremos acá, o como se ve, o podemos observar que estos límites nos van a ayudar a resolver muchos problemas. Y en el caso excepcional, si yo tengo el seno de u sobre u, pero esta vez u tiende al infinito, que fíjense que es muy distinto a esto, ¿no? Caso x tiende a 0, ¿no? Acá u tiende a infinito. Si es así, entonces esto es igual a 0. Yo puedo demostrar en cierta forma cada una de estas proposiciones, ¿ya? O de dónde derivan. Vamos a tomar una. Yo voy a demostrar esta que está acá. De que el límite de u, cuando la tangente de u sobre u tiende a 0, esto es 1. ¿De dónde viene eso? Eso vamos a probar. Ahí acá lo voy a hacer. Vamos a partir de la proposición de que el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x es igual a x, ya. Asumiendo de que u vale x, ¿no? Entonces x tiende a 0. Si evaluamos este límite, ¿qué voy a tener? Tangente de 0 sobre 0. Tangente de 0 es 0. Si quieren, lo pueden probar en la calculadora. Tangente de 0 es 0. Dividido entre 0. 0 sobre 0 obviamente es una indeterminación. ¿Qué hacemos entonces? Miren, acá voy a aplicar algo interesante. La tangente es igual al seno sobre coseno, ¿no? Eso sabemos por identidad trigonométrica, ¿no? El seno sobre coseno es tangente. Y x, solo voy a copiar aquí esta x, que sería el factor del coseno, ¿no? Lo voy a copiar. Muy bien, ¿qué he logrado con esto? Ya hemos dicho, ¿no? Desde el primer caso de límites, una operación de factorización o de simplificación o de transformación en una expresión equivalente, probablemente ya hayamos levantado la indeterminada. De ahí la necesidad e importancia de factorizar, simplificar o, en este caso en trigonometría, utilizar sus equivalentes, ¿no? La tangente de x es igual al seno sobre coseno. Ok, ¿para qué hicimos eso? Para que este seno de x con este x, que está acá, ya, estas dos, sea simplemente un factor. Es decir, voy a tener seno de x sobre x. Y eso sabemos que por identidad, algunos también lo llaman por identidad, esto es igual a 1, ¿no? Y lo que sobra acá va a ser un 1 en el denominador o en el numerador y en el denominador coseno, 1 sobre coseno. Entonces, ¿qué tendría aquí? El límite de un producto. ¿Y a qué es igual el límite de un producto? Eso también lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Es igual al límite de cada factor. Entonces acá voy a tener límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x. Por el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno. He distribuido el límite a cada factor, ¿no? Ok, aquí ahora voy a aplicar la identidad, ¿no? Fíjense, el seno de x sobre x, sabemos que por este teorema es igual a 1. Entonces esto es igual a 1. Y acá estoy anotando 1. Por el límite de 1 sobre coseno. El límite de un cociente, ¿a qué es igual? El límite se distribuye al numerador y al denominador. Pero como acá tengo 1, tendría el límite de 1, ¿no? Y el límite de una constante es la misma, o sea, 1. Lo voy a copiar. Y acá abajo voy a tener el límite, cuando x tiende a 0, del coseno de x. Fíjense acá, tengo el límite de esa función. Y si vamos aquí en las identidades, el límite del coseno de x cuando x tiende a 0 es 1, ¿no? Entonces acá también tengo 1. 1 por 1, o 1 sobre 1, es 1 por 1, 1. Entonces fíjense, hemos llegado al resultado 1. De ahí decimos que el límite de la tangente de x, que está acá, el límite de la tangente es igual a 1. De la misma manera puedo probar con esta, con este y las demás. ¿Ya? Ustedes a manera de práctica pueden ir practicando. Bien, entonces todas estas proposiciones que tenemos acá, todas estas derivan de estas tres principales. ¿Ya? Muy bien. Entonces a partir de ahora ya vamos a utilizar estos como propiedades simplemente, ¿no? O también lo llaman identidades. A ver, veamos un ejemplito. Me piden calcular el límite, ¿ya? El límite, cuando x tiende a 0
Punto de acumulación vale 0. ¿Ya? En el numerador 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado. Si evaluamos el límite, no olvidemos que siempre el primer paso es evaluar el límite, ¿no? Para saber si es caso 1, caso 2 o caso 3. Si evaluamos acá, ¿qué voy a tener? 1 menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 1 menos 1, 0. X vale 0. Al cuadrado es 0. 0 sobre 0. Es una indeterminada, por tanto estamos en el caso 2. ¿No? En el caso 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá tengo que hacer algo de álgebra, ¿no? Y justamente es lo que habíamos indicado en la clase anterior. Si yo tengo acá una expresión 1 menos coseno, yo puedo anotar en función de su conjugada. Su conjugada sería 1 más coseno de x, ¿no es cierto? Es la expresión equivalente donde solamente varía el signo, ¿no? Acá es menos y aquí es más. ¿Para qué hacemos eso? Obviamente hay que multiplicar numerador y denominador porque esto vale 1. Multiplicado por toda esta expresión no cambia. ¿Pero para qué hicimos eso? Para aplicar una propiedad de la factorización o productos notables. Aquí tengo negativo, aquí positivo, entonces es una diferencia de cuadrados, ¿no? Cuadrado de la primera cantidad, 1 al cuadrado es 1, ¿no? Menos diferencia de cuadrados. Cuadrado de la segunda. La segunda es coseno de x, entonces coseno cuadrado de x. En el denominador, ¿qué tengo? Pues voy a multiplicar nomás, ¿no? X al cuadrado por 1 más coseno de x. X al cuadrado, paréntesis, 1 más coseno de x. Hasta ahora todavía no he aplicado límites, ¿no? Simplemente he tratado de simplificar. Ok. Pero, ¿qué tenemos en el numerador? Yo tengo 1 menos coseno cuadrado por identidad trigonométrica, ¿a qué es igual? Seno cuadrado de x, ¿no? ¿Cómo se llama esa identidad? Identidad pitagórica. Esto tienen que revisar un poquito sus cuadernos de la escuela, donde han llevado trigonometría, y ahí está la identidad trigonométrica, ¿no? La identidad trigonométrica dice que el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno es igual a 1, ¿no? Y si despejamos seno cuadrado, me queda 1 menos coseno cuadrado, ¿no? Entonces, equivalente a esto es igual al seno cuadrado de x. Ok. En el denominador, pues este x al cuadrado, que está acá como factor, este x al cuadrado, lo voy a distribuir acá. Y lo voy a separar con paréntesis. Entonces, ¿qué me queda en el numerador? Pues ya tengo el coseno acá, su equivalente, me queda 1, ¿no? 1. Y me queda el paréntesis, 1 más coseno de x. Nuevamente tengo un producto, ¿no? Voy a tener un producto de funciones. Aquí es igual al límite de cada factor, ¿no? Estoy distribuyendo límite de esta expresión y límite de esta expresión. El punto de acumulación no cambia. X tiende a 0, X tiende a 0. Muy bien. La idea es acá utilizar esta identidad, ¿no? Seno de x sobre x es 1. Pero aquí yo tengo un cuadrado, lo mismo que un cuadrado. Pero ¿cómo puedo resolver eso? Sacando el cuadrado afuera del paréntesis, ¿no? ¿Y eso qué implica? Que el 2 sale afuera y voy a tener acá seno de x sobre x. Y eso es igual a 1. 1 al cuadrado. Aquí está 1 al cuadrado. Entonces el límite del seno de x sobre x es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado. Pero 1 al cuadrado es 1, ¿no? 1 por 1. Al otro lado, acá, voy a hacer algo similar que el anterior, ¿no? El límite de una constante es 1. El límite de 1 más coseno de x, el límite de una constante sigue siendo 1, más el límite del coseno de 0 es 1. 1 más 1, 2. Entonces acá voy a tener 1 por 1, 1 y abajo 2. Entonces, el límite de 1 menos coseno de x sobre x al cuadrado es igual a 1 medio. Entonces, ¿qué podemos percibir o qué nos enseña este ejercicio? En realidad, cada ejercicio nos enseña algo, ¿no? ¿Qué nos enseña este ejercicio? Lo primero, que cuando se trata de una función trigonométrica, casi siempre hay que llevar a una de estas identidades. Ya sea en función de seno o tangente o sus recíprocas, ¿no? Pero como acá tengo coseno, ¿no? Límite es 1 menos coseno. Entonces he aplicado la identidad
seno al cuadrado. ¿Qué he aplicado acá? Identidad. En otras palabras, para resolver límites trigonométricos, básicamente utilizo el teorema y las identidades trigonométricas que conocemos desde la escuela, ¿no? La identidad pitagórica, las recíprocas y tenemos tres grupos, ¿no? Las pitagóricas, las recíprocas y las inversas, ¿no? Entonces, esas identidades tengo que aplicar acá, ¿no? Eso nos explica este ejercicio, ¿no? Que hay que, para resolver, aplicar identidades y por lo demás ya es cuestión de álgebra, ¿no? Distribuir, simplificar, etcétera, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Quizá algo que no se esté comprendiendo. ¿No hay preguntas? Ok. Pasemos a los límites de funciones trigonométricas inversas. Seguimos en el caso 2. En la práctica de la ingeniería, normalmente o casi siempre, ya habíamos dicho esto en el tema 2, utilizamos funciones hiperbólicas y las funciones inversas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el arcoseno, arcotangente, ¿a qué será igual si aplico el límite, no? Entonces, estos teoremas también son importantes. ¿Qué nos dice? Que el límite, cuando x tiende a 0 del arcoseno, siempre es 0. Porque arcoseno de 0 en la calculadora es 0, ¿no? 2. El límite del arcoseno sobre x, que es similar a esto, ¿no? A esto que hemos acá utilizado, ¿no? Simplemente que ahora es arcoseno o seno a la menos 1. ¿Qué es arcoseno? Es la función inversa, no sean seno a la menos 1. O arcoseno, mejor se le anota así. Y en el denominador está el mismo x, entonces esto también es igual a 1. ¿A qué es igual el límite del arco tangente de x? Cuando x tiende a 0. No olviden que el punto de acumulación tiene que ser 0. Si fuera otro número, me refiero a, qué sé yo, infinito, o cualquier otro número, pues esto no funciona, ¿no? Sí o sí debe ser esto 0. Si fuera 3, por ejemplo, tendría el arco tangente de 3, ¿no? Y lo que me da la calculadora, anoto acá. ¿Ya? El límite del arco tangente de x sobre x también es 1. Y el límite de arco coseno de x cuando x tiende a 0 por derecha, fíjense aquí, es el 0 y arriba un signo más, eso quiere decir por derecha, ¿no? Es igual a pi medios. El límite, cuando x tiende a más o menos infinito de arco tangente de x, eso es igual, si es más infinito, más pi medios. Si es menos infinito, menos pi medios. Estas identidades son importantes, o bueno, gracias a esto podemos resolver funciones trigonométricas inversas. A ver, y producto de estas funciones, o como consecuencia de estos que están acá, también podemos hallar estas fórmulas derivadas. Por ejemplo, el arcoseno, ya, esto por trigonometría, yo puedo anotar como arco tangente de x y en el denominador raíz de 1 menos x al cuadrado. Estos son identidades que si ustedes revisan su cuaderno de escuela, lo tienen ahí. ¿Ya? Son identidades. Estas identidades son similares a las identidades pitagóricas, las recíprocas, son las mismas, similares, ¿no? Y lo puedo encontrar en cualquier formulario de trigonometría también, ¿no? El arco coseno de x también se puede anotar en función del seno, es decir, arcoseno de la raíz de 1 menos x al cuadrado. La resta del arco tangente de A y arco tangente de B, ¿qué es A y B? Son dos ángulos, ¿no? Distintos. A y B son distintos. Entonces puedo anotar como arco tangente de A menos B sobre 1 más A por B. Otra identidad es el arco tangente de A más X. A es constante, es un número cualquiera, X es variable. Menos el arco tangente de A menos X, fíjense acá suma y aquí es resta. Y eso es igual al arco tangente de 2x sobre 1 más a al cuadrado menos x al cuadrado.
Estas identidades trigonométricas tengo que aplicar siempre y cuando en algún momento yo deseo expresar, por ejemplo, coseno, arco coseno en función de arco seno. Entonces anoto esto, ¿no? O quiero el arco tangente en función de x, su equivalente, si tengo arco seno, quiero anotar en forma o en función de arco tangente, pues anoto esto. A ver, veamos este ejemplito. Aquí se va a ver de manera clara. Esta era una preguntita de examen, así que, a ver, atendamos. A ver, un poquito más grande, para que se vea mejor. Nos pide calcular, para que se hable mejor. El límite cuando x tiende a pi medios, y aquí arriba, fíjense, hay negativo. No, eso quiere decir por izquierda. ¿Cuánto vale el punto de acumulación? Pi medios, ¿no? El punto de acumulación vale pi medios. Entonces, de hecho, además pi medio o x no debe tomar ese valor, ¿no? Porque si sustituyo aquí x pi medios menos pi medios se hace 0. Y cualquier número dividido entre 0 no está definido. Por tanto, aquí podría entrar de entradita decir que x debe ser distinto de pi medios. Si evaluamos, me refiero a que sustituyo acá en la función, acá ¿qué voy a tener? Pi medios menos pi medios es 0. 0 más 1 es 1. Arco coseno de 1, si ustedes calculan en la calculadora, es 0. 0, ¿no? En el denominador tengo pi medios menos pi medios 0. Entonces tengo la indeterminada 0 sobre 0. Por tanto, esto es el caso 2, ¿no? ¿Qué hago para levantar el caso 2? Como se trata de una función trigonométrica, además inversa, arco coseno, ¿no? Aquí tal vez hay que aumentar la c para que esto se entienda, porque es arco coseno, ¿ya? Entonces estoy en este caso, más o menos, acá, ¿no? Estoy en un arco coseno, ¿ya? Ahora, primero voy a hacer un cambio de variable, porque acá, fíjense, tengo x menos pi medios, aquí x menos pi medios, entonces esto puedo unir a través de un cambio de variable, ¿no? Entonces yo digo, cuando x tiende a pi medios por izquierda, por eso aquí está menos, ¿no? Menos por izquierda. ¿Cómo puedo anotarlo esto también? Lo puedo anotar como x es menor que pi medios, ¿no? Porque cuando digo por izquierda, significa que me estoy aproximando por izquierda. Por tanto, x es menor, ¿no? A pi medios. Una manera de representar también esto, ¿ya? Cuando el límite es por izquierda, puedo anotar de esta manera. X es menor a pi medios. Ahora, si aquí haciendo un poquito de álgebra, ¿qué voy a tener? Esto lo voy a llevar al otro lado, pues va a venir con menos x menos pi medios menor que 0. Y bueno, aquí necesito una función x menos pi medios, y aquí en cierta forma ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo, ¿no? Y esto lo puedo llamar u, lo puedo llamar cualquier letra, en realidad cambio de variable, ¿no? Ok. Pero, no olvidemos que este límite está calculándose por izquierda. Eso quiere decir que debe cumplir con esta propiedad, ¿no? Que x debe ser menor que pi medios, ¿no? Entonces, para ello, voy a multiplicar por menos 1 a esta desigualdad. Si hago esto se hace positivo, pi medios, y x se hace negativo. El sentido de la desigualdad cambia, esto se vuelve mayor. Bueno, 0 por cualquier número es 0, 0, no va a cambiar. ¿Para qué hemos hecho eso? Nuevamente para indicar de que esta condición debe cumplirse. Muy bien. Ahora sí, lo voy a llamar cambio de variable. U va a ser pi medios menos x. Todo esto lo voy a llamar u. Voy a llamar cualquier letra, ¿no? Z, W, una variable auxiliar, ¿no? Yo lo voy a llamar u. Entonces, u es pi medios menos x
mayor que cero. Entonces, ¿qué estamos indicando con esto? Si es mayor que cero, entonces U tiende a cero por derecha, ¿no? Por derecha. En otras palabras, el aproximamiento por izquierda lo hemos transformado a derecha. Y eso es bueno, ¿no? O de hecho, porque cuando el límite se aproximaba por izquierda era indeterminado. Con este cambio de variable hemos ahora transformado y indicamos que ahora tiende a cero por derecha. Ok. En realidad todo esto vale 1, todo esto vale 1. Pero yo necesito x menos pi medio, ¿no? ¿Cómo logro eso? Multiplicando por menos 1, ¿no? Menos 1 va a ser igual a x menos pi medios, ¿no? Multiplicado por menos, este es ese positivo y este negativo. Muy bien, ya tengo aquí el cambio de variable, voy a sustituir acá, todo esto vale menos u, ¿no? Menos u, todo el denominador vale menos u. En el numerador, de hecho esto vale menos u más 1, menos u más 1, pero yo puedo anotar como 1 menos u, que es lo mismo. Si vemos acá, toda la variable x ha cambiado, no hay x, simplemente aparece u. Justamente por eso se llama cambio de variable, ¿no? No tiene que aparecer la antigua variable, sino la nueva variable que es u. Lo mismo en el punto de acumulación, ¿no? U tiende a 0 por derecha. Aquí está. Ahora, aquí voy a aplicar la identidad que les decía hace un momento. Yo quiero el arco coseno. El arco coseno está aquí en función del arco seno, sería una opción, ¿ya? Sí, esta sería la opción, ¿no? Arco coseno es igual al arco seno. Entonces, ¿qué tengo aquí? Arco coseno es igual al arco seno de la raíz 1 menos x al cuadrado, menos la función. La función es x, pero para nosotros la función es 1 menos u al cuadrado. Y eso lo elevo al cuadrado, ¿no? Y este 2 que está aquí sobre el arco coseno lo saco fuera, pues, ¿no? Paréntesis y el 2 sale fuera. En el denominador, obviamente, menos u voy a copiar. No hay otra, ¿no? Hay que copiar. Esto se debe copiar. Bien. Luego, ¿qué hago acá? Voy a hacer un poquito de álgebra. Simplemente álgebra, ¿no? En realidad, yo voy a aplicar la identidad que está aquí, que ya me decían que el límite del arco seno sobre x es 1. Esto estoy intentando buscar, porque ahorita tengo arco seno. Entonces tengo que aplicar esto. ¿Cómo voy a lograr eso? Bueno, aquí ya tengo arco seno. En cierta forma ya tengo arco seno, ¿no? Ese arco seno lo voy a copiar acá. Y el argumento, que para mí es, bueno, si resuelvo esto, va a ser cuadrado a la primera, doble, etcétera. Se van a simplificar y me va a quedar dentro de la cantidad subradical 2u menos u al cuadrado. Esto me va a quedar, ¿no? Y debajo, o en el denominador, tendría que tener también raíz, ¿no? Para que esto se simplifique a 1, ¿no? Yo voy a colocar una raíz, En otras palabras, voy a alterar la estructura, voy a colocar aquí, siempre y cuando afuera anote lo mismo, ¿no? Pero, como está elevado al cuadrado, este 2 se simplifica con la raíz, ¿no? Y en realidad lo que ha aumentado es 2u menos u al cuadrado. Solo esto he aumentado, ¿no? Como estaba afectado del cuadrado, pues le he puesto raíz también, ¿no? Que es igual a la raíz de acá. Entonces aquí voy a multiplicar por lo que realmente se ha aumentado, 2u menos u al cuadrado. Que esto con esto se simplifica y no habríamos alterado la estructura. Y el menos u lo voy a llevar acá, menos u, ¿no? Muy bien, ya sé que todo esto vale 1. Arco seno, cuyo argumento sea el mismo en el denominador, esto es 1. 1 al cuadrado, pues 1 al cuadrado. El límite, esta u lo voy a distribuir a cada término, ¿no? Si distribuyo, ¿qué voy a tener acá? U se simplifica con u, y voy a tener menos 1. Y este u, con esta u se distribuye, se simplifica me queda solo una u, ¿no? Una sola. Y positivo. Entonces me queda acá menos 2, ¿no? Porque esto se simplifica a u, más u. Menos, más.
Ok, aplico el límite. El límite de una constante es -2 y el límite de u, cuando u tiende a 0, se hace 0, ¿no? 0. -2 más 0, -2 nomás. -2 por 1, -2. Entonces, ¿qué decimos? Que el límite de esta función es igual a -2. Este problemita es bastante interesante, ¿no? Ya que a través de este pequeño cambio de variable hemos logrado transformar la tendencia cuando x tiende por izquierda, ¿no? A pi medios, lo hemos transformado por derecha, gracias a este cambio de variable, ¿no? Generalmente en un cambio de variable eso ocurre, ¿no? La tendencia o el punto de acumulación no es el mismo, ¿no? Acá, por ejemplo, es pi medios, y aquí estoy logrando que sea 0. ¿Por qué 0? Porque si nos fijamos los teoremas, todos tienden a 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Acá es el único, ¿no? Más menos infinito. Pero no nos conviene complicarnos con los infinitos. Acá es 0, todos son 0. Entonces, por eso es que hemos hecho este cambio de variable para que la tendencia sea 0. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Ninguna? Bien. Sigamos entonces. Coloquemos como subtítulo límites en indeterminados de la forma 1 a la infinito. Seguimos en el caso 2. Límites indeterminados de la forma 1 elevado a la infinito. Estos límites son mucho más simples que el anterior, pero necesita un poquito de, digamos, de, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo lo llamaríamos? Un poquito de destreza o habilidad, ¿sí? Mejor así, habilidad en álgebra, ya en álgebra, simplemente en álgebra, ya. Bien, pero aquí hay un pequeño cambio que hacer. Esto es elevado a la x igual a e. Ya, entonces esto hay que cambiar. Lo cambiaremos todo. Aquí vamos a anotar vamos a hacer 1 más 1 sobre x todo elevado al cuadrado. Entonces esto vamos a copiar. Ahora, ¿cómo lo leeríamos? Diríamos, si la base, bueno, esto está por demás. Si la base, porque esto es una potencia, ¿no? Es una potencia. Si la base es una expresión 1 más 1 sobre x, o sea, su recíproco de x, porque este es el recíproco, ¿no? Y eso elevado a x, esto es igual a e. ¿Y qué es e? E es la base del logaritmo natural, ¿no? Y esto funciona cuando x tiende a más o menos infinito. Ya, en los dos casos funciona. En este otro caso, a ver, veamos. En realidad va a ser el mismo, solamente la función aquí va a cambiar. Si tenemos 1, cuya base sea, a ver, lo vamos a anotar, 1 más x y todo elevado a su recíproco, que en este caso sería 1 sobre x.
Entonces acá vamos a tener la base es 1 más x. Y el exponente es su recíproco, es decir, 1 dividido entre x. Y esto es igual a la base del logaritmo natural, que es e. Y esto funciona cuando el límite x tiende a 0 por derecha o por izquierda. Esto lo vamos a borrar. Está por derecha. Así se ve. Entonces, estos límites de la forma 1 a la infinito, ¿ya?, se resuelven simplemente aplicando estas identidades, ¿ya? Si yo tengo 1 más 1 sobre x elevado a la x es e. Tengo 1 más x, entonces el exponente tiene que ser esta vez 1 sobre x, eso también es e. ¿Y qué es? Es la base del número, es la base del logaritmo natural, cuyo valor es 2.7182, etcétera. No es un número irracional, ¿ya? Pero, esto es importante, u, me refiero a x, no siempre va a ser una función simple, puede ser una función cualquiera de x. Entonces la identidad no cambia, es decir, si yo tengo 1 más 1 sobre u elevado a la u, la función debe estar la misma acá. Lo mismo aquí, si yo tengo 1 más u, esto elevado a 1 sobre u, ¿no? Aquí está como se vería aquí, ¿no? Entonces, no interesa la función que esté multiplicando, no interesa, con tal de que se cumpla la identidad. Ya, muy bien. Veamos este ejemplito, Miguel, simple ejemplito. Si yo tengo el límite de 1 más x, entonces, ¿qué necesito en el exponente? 1 sobre x, ¿no es cierto? Pero aquí hay un 2. ¿Qué puedo hacer con ese 2? Bueno, antes evaluar, ¿no? Siempre hay que evaluar. Evaluando, ¿qué tendría? X tiende a 0. Entonces 0. 1 más 0 es 1. 1. X es 0. 2 sobre 0 es infinito. Cualquier número dividido entre 0 es infinito. Entonces tengo la indeterminada 1 sobre infinito, ¿no? Y eso también habíamos anotado así como un signo de interrogación que nos indicaba que hay que levantar esa indeterminada. Entonces, ¿qué hago? Les decía, voy a aplicar esta identidad. En realidad aquí tengo la segunda forma, ¿no? 1 más x, pero este 2 lo voy a sacar fuera por propiedad de potencia, porque 1 por 2 es 2. Ahora, todo esto sí es igual a e. Entonces tendría e elevado al cuadrado. En este ejemplo es mucho más simple. Si yo tengo, esto es 5, por si acaso, esto es 5. Entonces, en realidad, sigo en el segundo caso. Estoy acá en el segundo caso. Tengo 1 más, pero acá hay un 5. No hay problema, entonces no me hago problema. Aquí en el exponente tendría que aparecer también 1 sobre 5x, ¿no? Porque dice que esto debe ser igual al denominador. Y evaluando. 1, 5 por 0 es 0, 1 más 0, 1. 3 por 0 es 0, 1 sobre 0, infinito. 1 elevado a la infinito. Estamos en el caso de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, lo que voy a hacer es un poquito de álgebra. Lo que les decía, ¿no? Si aquí tengo 5, entonces, ¿cómo puedo hacer que aparezca ahí? En realidad yo puedo hacer eso, ¿no? Le aumento ahí un 5x, no hay problema. Estoy aumentándole siempre y cuando su equivalente lo anote aquí, fuera del corchete. Si anoto 5, este 5 se va a simplificar con este 5 y voy a tener x. X por 3, 3x. He vuelto a lo mismo, ¿no? En otras palabras, si elevo a 5 tercios es lo mismo. No he hecho ningún cambio. Simplemente he cambiado la forma, ¿no? Bueno, pero ahora ya cumple, ¿no? Tengo la base 5x y en el exponente tengo 1 sobre 5x. Eso es igual a e. E elevado a la 3
a las 5 tercios, ¿no? E elevado a las 5 tercios. Y esto lo voy a llevar como raíz cúbica de e a la quinta, ¿no? E a la quinta. Esto sería el exponente 5, e a la quinta. Esta manera entonces de anotar un límite, pues es interesante ya que me permite transformar estas funciones generalmente cuando la variable está como exponente, ya como exponente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? ¿Ninguna? Un minutito, a ver, por favor, tengo una llamada, un minutito.
Bien, continuemos. Vamos a ver el último caso bueno, la última forma de indeterminada del segundo caso, que es la indeterminada infinito menos infinito. ¿Ya? Existen otros casos que son en realidad la variación o la variante de los casos que ya hemos visto, ¿ya? Que la mayoría se resuelven por los mismos pasos, pero con mayor eh, o con mayores ejercicios lo van a ver en auxiliatura seguramente. ¿Ya? Veamos entonces el caso infinito menos infinito.
Bien, los límites de la forma infinito menos infinito son límites llamados también límites algebraicos, y estos límites se resuelven o se levanta la indeterminación dependiendo o según sea el caso, por algún caso de factorización o racionalización. ¿Ya? Por ejemplo, veamos este ejemplito que está acá. Dice el límite, si nos fijamos aquí, esta es una expresión algebraica, ¿no? X al cuadrado menos 5x. Y cuando x tiende, dice, a más infinito, tiende a más infinito. Y si evaluamos, evaluando el límite, ¿qué tendría? En realidad tendría infinito al cuadrado, ¿no? No olviden que evaluar implica reemplazar el punto de acumulación en la variable, ¿no? Entonces tendría infinito al cuadrado. Todas las cantidades elevadas a o todos los términos en infinito no siempre implica infinito. Pero para el caso de potencia, infinito al cuadrado es infinito. Menos, tendría acá menos, 5 por infinito. Todo número multiplicado por infinito es infinito. Entonces tendría que infinito menos infinito. Y esta es la indeterminada que debo resolver. Y eso también lo anotamos con un signo de interrogación, ¿no? Con un signo de interrogación. Ok. Entonces dice, debo racionalizar o factorizar. En algún caso de factorización, bueno, para este caso es simple, ¿no? Factorizo x y acá me va a quedar simplemente x menos 5, ¿no? Ya que x por x es x al cuadrado menos x por 5 es 5x. Evaluando nuevamente, acá va a venir infinito. Infinito menos 5 sigue siendo infinito. Por tanto, voy a tener infinito por infinito. Esto es por, ¿no? Aunque lo pondremos así entre paréntesis para que no confundamos. Esto es infinito por infinito. Infinito por infinito obviamente es infinito, ¿no? Pero hemos dicho que el límite puede ser infinito, ¿no? Puede ser. En todo caso, acá es infinito. Bien. Este ejemplo 2 nos va a ayudar con mayor certeza de qué estamos hablando. ¿Ya? Si yo tengo el límite de 1 sobre x menos 1, menos 2x al cuadrado menos 1, si evalúo este límite cuando x tiende a 1, ¿cuánto vale el punto de acumulación? 1, ¿no es cierto? Entonces, si yo reemplazo acá, sustituyendo, tendría 1 menos 1, 0. Lo mismo acá, 2 sobre 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0. Todo número dividido entre 0 es infinito. 1 sobre 0, infinito. Menos 2 sobre 0, infinito. Acá tengo entonces la indeterminada, infinito menos infinito. Esta indeterminada tenemos que salvar. Bueno, también lo llaman así, ¿no? Salvar o levantar la indeterminada. ¿Cómo hacemos eso? Muy bien, yo voy a hacer acá un poquito de álgebra. Bueno, el común denominador, acá voy a tener x menos 1, x al cuadrado menos 1, obviamente va a ser x menos 1, ¿no? El común denominador. Si divido entre x menos 1, ¿a cuánto sería? En realidad esto es un producto notable, ¿no? Esto es igual a x menos 1 por x más 1. Con este se va a simplificar y me va a quedar x más 1, ¿no? X más 1, lo anotaremos así. Y si distribuyo en este término acá, voy a tener 1 por 2, 2, ¿no? Entonces simplemente aquí tengo 2. Pero aquí, bueno, el límite se va a repetir, ¿no? No estoy aplicando todavía límites porque básicamente lo único que he hecho es un poquito de álgebra. Entonces lo voy a copiar acá, el límite, cuando x tiende a 1. Pero acá voy a hacer algo interesante. Este más 1 menos 1 se simplifica, ¿no? Voy a tener menos 1. Y este otro factor en realidad es una
A ver, lo aumentaremos aquí un pasito más. A ver, vamos a anotar así. Lo voy a copiar esto. Simplemente estamos aplicando un producto notable. Acá decíamos, si simplificamos esto me va a quedar menos 1, ¿no? Más 1 menos 2 menos 1. Menos 1. Y en el denominador este producto notable lo voy a anotar en términos de factores. Es decir, acá tengo dos factores. En el primer factor, x menos 1, que es la raíz del primer término, ¿no? X menos 1. Y el siguiente factor va a ser x más 1, ¿no? Es en realidad un producto notable también, ¿no? X más 1. Y de acá, x menos 1 con este x menos 1 se van a simplificar, ¿no es cierto? Este término con este se simplifica. Bueno, acá se está viendo eso, ¿no? Acá abajo, fíjense, tengo x menos 1, se va a simplificar. Y simplemente me va a quedar x más 1, ¿no? Un término en x más 1. Aquí simplemente me queda 1. Y en el denominador, x más 1, ¿no? Muy bien. Ahora evalúo nuevamente, ¿no? X, el punto de acumulación vale 1. Lo sustituyo acá, 1 más 1 es 2. Eso es un medio. 1 sobre 2. Entonces decimos que el límite de esta expresión algebraica, cuya indeterminada es infinito menos infinito, hemos llegado que es igual a un medio. Este tipo de límites algebraicos, generalmente de esta forma, infinito menos infinito, generalmente se resuelve aplicando algún caso de factorización o racionalización. Bien. El día de mañana vamos a ver este límite de la forma que es el tercer caso, ¿no? Acá ya vamos a hablar de los infinitos. Pero este caso es el caso más elemental, ya, bueno, dado de que el infinito va a ser infinito sobre infinito, y vamos a ver límites al infinito. Para esto, les sugiero que revisen los apuntes de la primera clase, cuando hemos hablado justamente de estos conceptos. Límites infinitos y límites al infinito. Y ese es el cuarto caso, ¿ya? Bien, entonces hemos ido viendo caso por caso y haciendo ejemplos en cada caso respecto a la clasificación que hemos hecho, ¿no? La primera clasificación, esta. Ya hemos visto el primer caso, que es el caso más básico. El caso 2 hemos terminado hoy, que son indeterminadas. Y lo que vamos a ver el día de mañana son el tercer caso, donde el punto de acumulación no pertenece al dominio y el límite no está definido. Bueno, si no está definido, obviamente el límite no existe, ¿no? Y en ese caso estamos hablando de límites infinitos, ¿no? Entonces, hay que revisar para el día de mañana esos conceptos que hemos visto en la primera clase. Límites al infinito y límites infinitos. Esos conceptos nos van a ayudar a resolver este tercer caso. Con lo que habríamos terminado el día de mañana, terminamos con este tema. Bien, el día del examen, bueno, en realidad mañana vamos a definir el día del examen, la fecha para el primer parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien. El documento está en la plataforma. Sí, dígame, no lo escucho. Quería saber si el documento está en la plataforma para que podamos descargarlo y anotarnos lo de día. Ya, ¿cuál de los documentos? El de la primera clase, de límites. No, el de ahorita, el que hemos avanzado, límites de indeterminación. También está en los apuntes, pero no al detalle como está acá, ¿no? Ya les dije, no siempre tomen apuntes.
las clases de matemáticas no solo ver video y nada más, como si fuera un show o algo así, no, no, tienen que tomar apuntes. Obviamente en los apuntes de clases está, pero no a detalle como aquí. Bueno, en realidad esto es para explicarles en detalle, ¿no? Pero la parte básica sí está en los apuntes de clase. Por lo demás, siempre tomen apuntes, ¿no? Y ahí les digo la importancia de asistir a clases, ¿no? Por eso es que las clases tienen un valor considerable del 15% en las sesiones virtuales. En presenciales la asistencia no tiene ningún valor, ¿ya? Pues de ahí la necesidad es que ustedes deben asistir a clases, pero no asistir por asistir, obviamente para tomar apuntes, ¿no? Pero la parte básica está en los apuntes. Ya está en la plataforma, obviamente, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, muchachos, yo los veo entonces el día de mañana. Cuídense. Bye, bye, muchachos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Mañana, ingeniero. Chao, chao, Vázquez, Arellano, Peñalosa, Guayani, Flores, nos vemos mañana.